Por eso yo voy más atrás, pues, algunas como mi opinión, o sea, está bien, la restauración es como lo que a uno le nace, pero cuesta tener el deseo de restaurar cuando el caso de juzgar me concierne a mí, pues, o sea, no sé, pues, me hizo alguien daño a mí y tengo que juzgar en base a eso. Es que no, bueno, ahí pero- no Tiene juzgáis, que po. mostrar el amor de Cristo en la restauración, pero ahí es pero donde piensa alguien- Cristo, Cristo está en la cruz. No, Pero- estamos claros, pero- pero por eso, eso es lo que me gusta, o sea, la restauración es como, a lo que voy yo es que como que la restauración es como el hecho, restaurar, ¿entendés? Pensar ya, o sea, el hecho de es siquiera el- pensarlo en la mente de restaurar es porque viene algo atrás, Es el deseo que mueve al juez. claro. El deseo que mueve al juez. Por eso que Dios dice: yo no quiero la muerte del que muere. O sea, su gran deseo no es que nadie se muera. O sea, su primer movimiento, cuando él ve que hay pecado en su creación, su primer movimiento no es matarlo, sino que es salvarlo. Por eso es que Dios es salvador. Y Sí, si- pero, claro, lo que pasa es que cuando está este ejercicio, a mí se me vino la imagen de Salomón cuando tuvo que decir por las dos guaguas, el juez. Entonces, claro, ahí no sé si será tanto la restauración, sino cómo aplico el amor de Dios que esté por Cristo, ¿no? Y a ver si realmente es la restauración o es decir que no, pero piensa que sí o que no. Pero piensa qué cosas pasaban antes que llegaron finalmente al tribunal. Que el caso, por ejemplo, el famoso caso que se dice en Deuteronomio cuando se presenta a un hijo pródigo. O sea, que este mi hijo es borracho, lo hemos leído varias veces. Con tu madre borracho y todo otro, entonces dice que los ancianos lo apedrearán y morirá. Pero para llegar a ese punto hubo todo un recorrido de intentos de restauración que no fueron, porque el mismo pasaje dice: y hemos intentado y no se nos sujeta y esto y lo otro, pero cuando ya haya agotado todo, Sí. entonces ahí lo lleva el tribunal, ya no para intentar restaurar, sino que ya para el loco ya le caiga la ceja. Sí, eso es lo que vamos a ver aquí más adelante. Ya. ¿Ya? Sí. Ya. El juicio que hace el hombre en base al contexto judío de la ley. Aquí citamos a Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Ya? Lo que aquí dice Santiago: hermanos, no murmuréis, o sea, no habléis en contra los unos de los otros. El que habla mal, o sea, el que habla en contra de su hermano o le juzga, está hablando mal, hablando en contra de la ley y juzgándola. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que uno solo verdadero legislador y juez, el cual debe salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? ¿Ya? Lo que aquí, esto quiere como para darse a entender, saqué un ejemplo de Juan 5:1-16, donde Jesús sana al paralítico que tenía que meterse a la fuente, ¿ya? Sana al enfermo y le dice: toma tu lecho y ándate. Cuando le preguntan a este que había sido enfermo por qué llevaba su lecho en el día de reposo, este responde que Jesús lo sanó. Entonces los judíos en este caso creían que tanto Jesús como el enfermo habían transgredido la ley. ¿Por qué? Porque Jesús sanó en el día de reposo y porque el hombre llevó su lecho en el día de reposo. Y entonces acá en Juan 7, 21-24, cuando Jesús les recuerda que circuncidaban en el día de reposo para cumplir la ley de Moisés, Jesús les dice: se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre, señalando a Jesús: no juzgáis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ya, lo que nos dice es que el que discute con su hermano y le condena por causa de algo que no está determinado en la palabra de Dios, está con eso reprochando la palabra de Dios, como si no fuese norma perfecta. Guardémonos de juzgar la ley, porque la ley del Señor es perfecta. Si los hombres la quebrantan, ella misma los juzgará. Y si no la quebrantan, no les juzgaremos, no serán juzgados. Lo que más dispuestos están a constituirse en jueces de la ley son generalmente los que más descuidan de obedecerla. Por eso el ser humano que se mete a juez de su hermano está usurpando una función que compete exclusivamente a Dios, en el caso que ya no sea un juicio para lo que estábamos indicando, considerando además que la ley se condensa en el mandamiento de amar al prójimo,
por lo que difamar o juzgar al hermano va en contra de la esencia misma de la ley del amor. ¿Ya? Y aquí en Mateo 7:16, Jesús se refiere exclusivamente a un contexto, o sea, no tan exclusivamente, sino que se refiere a un contexto del juicio que hacían los judíos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este ejemplo es en un contexto judío, ya que el juicio que los judíos realizan es en base a la ley. El juicio de quienes juzgan a los demás, o sea, a los judíos, sigue la pauta de la ley del talión, que es por la medida que medís serás medido. Por lo que este juicio es solo permitido por Dios, ya que Dios es la ley. ¿Se entiende? Ya. Aquí viene una pregunta de la Maciel, que como que se pregunta y se responde ella misma. ¿Ya? No sé si la queréis leer tú, la pregunta. A ver, dice ya. ¿No será que el juicio en el contexto de la religión está sujeto a sus normas como tal, las que no siempre son correctas? En este punto, ¿no es mejor indicar que siempre los religiosos tenderán a juzgar según su propia opinión? ¿Que eso te la...? Sí, pues. Y la respuesta es sí, porque te respondí como tú misma. Por eso no, porque quería saber si tú estás de acuerdo conmigo. Sí, yo me puse sí. Sí, en realidad no. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Es que yo lo puse que yo puse que le íbamos pegado con el tema de la religión, porque acá se confunde el tema, porque hay cosas Sí. que las ponen como religión y que nunca han sido ley de Dios. Ujú. Entonces, porque todo lo que ellos, o sea, de ahí que Jesús cuando estuvo en la tierra criticó mucho todo lo que era la parte de religión de Mandamiento humano. y todos los mandamientos humanos y todo lo que ellos hacían. Entonces acá Ujú. como que si uno lo ve hoy en día, también hay muchas cosas que humanamente se han puesto y que no están con una base bíblica y que en el fondo son trabas justamente para que las personas de repente puedan creer Claro. o la hacen sentir, digamos, violando la ley de Dios, que se van a ir al infierno por hacer estas cosas que ni siquiera están puestas en la Biblia. Un poco como para ejemplificar el tema de los católicos. Claro. Ya. Héctor pregunta. ¿Quieres leer tu pregunta, Héctor? Bueno, ya. ¿Cómo se ve lo anterior comparándolo con el Salmo 1, versículo 1 y 2 en términos de la ley de Jehová como delicia? ¿Acaso se invalida el propósito de la ley al momento de escarnecer? Ya, aquí el Salmo dice, el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. No, hay como que no te eché la pregunta. ¿No? Lo que pasa es que hasta el momento se ve como que la ley Es mala. es mala, o sea, no se Duele. puede cumplir nada, pero sin embargo el salmista, aunque no era el 100% perfecto, pero sí encontraba una delicia en la ley. Entonces como era para efectos de poder reivindicar un poquito el tema de, Sí, pero de la ley. pero fíjate quién está hablando ahí, po. ¿Dónde? ¿Salmo? En el Salmo. Sí, Está hablando de Cristo. O sea, estamos claros que habla de Cristo, pero... No, Cristo está hablando ahí, po. Cristo. Sí, sí, pero a lo que voy yo es que la delicia, pues, entonces sería como exclusivo para Cristo, ¿no? Y la Bueno, ley de hecho, o sea, claro, pero obviamente uno no medita de día ni de noche en la ley, uno no está con la cuestión todos los días, pero sí hay un tema que uno se trata de regir bajo los parámetros. Claro, como una edificación personal, Claro, entonces, basándose en la ley como para regular tu vida. y uno llega a encontrar en eso, de alguna forma, una delicia, no una delicadeza ni nada, pero claro, o sea, sí. en eso uno encuentra como una satisfacción de presentarse ante Dios de alguna forma aprobado. Por Que, ese lado, hay un tema ahí que también lo vimos en algún estudio bíblico, que si tú trazas, por ejemplo, así, supongamos que se pudiera hacer, pero está mal que esta es la línea de tiempo. Entonces aquí apareció el hombre, Adán, y para acá estamos todos nosotros. De repente Jesús apareció por aquí, en el año 0.
y nació un 24 de diciembre. Ya, y por aquí fue crucificado todo eso. Y de ahí para acá estamos todos nosotros. Lo mismo ramo. Claro. Entonces, dice el Señor que la palabra de Dios es eterna. Entonces, fue dada a todos los hombres. Y después, si yo me salto un día para atrás, antes de la creación, me imagino que ángeles habrán estado poniendo, o sea, me imagino, no. Ya, vamos a pensar hollywoodensemente. Aquí hay ángeles. Y también la palabra fue para los ángeles. Pero en algún minuto no había nadie. Y estaba Cristo solamente. Por eso que aquí esto se llama el unigénito. Porque no había nadie, cero. Estaba solo. De hecho, hay un salmo que dice que yo era único y perfecto delante de mi Padre. En algún minuto, por decirlo así, la Biblia me remite para darme esa idea. Estaba el Padre y el Hijo solos. Y el Padre, por decirlo así, como que le da la ley al Hijo, para que la cuide. De hecho, el Salmo del Proverbio número 31 o el 30 habla en ese tono. Tú eres Hijo perfecto delante de mí, Hijo amado. Entonces, lo que yo entiendo por eso es que la ley fue dada exclusivamente para Cristo, con el objetivo que Él la cumpla. Entonces, ahí me hace sentido pasajes como estos, donde Cristo habla con la ley y dice: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Claro, para mí, que soy lector no pulido la palabra, como que me entiende que el que está hablando ahí es David, el rey David. Pero parece que no es así. Claro, eso. Hecho. Ya. La otra pregunta del lector dice sobre que si no existe, nos exime del 100% del mandato del anterior. En el contexto anterior es un ejemplo que aplica a los judíos, pero también está dado para nosotros. ¿Cuál, la de Levítico? No, lo anterior, lo del... Lo de juzgar al hermano. Claro. Cómo juzgar a los judíos en este caso por el día por la ley, por cumplir la ley. ¿Y por qué juzgar por la ley de Moisés era hacerlo de una forma imperfecta entonces? ¿Cómo? ¿Por qué juzgar por la ley de Moisés era hacerlo imperfectamente? Porque esa fue un poco la pelea que tuvo Jesús con los fariseos, porque los lo fariseos hacían de decían, forma muy literal los judíos, ¿cachai? No apuntaban al espíritu que le daba Cristo de las cosas. porque por ejemplo la ley decía: en el día de reposo nadie puede tomar su lecho, y nadie, de hecho lo dice literalmente. O sea, tú lo buscáis y lo encontráis. O sea, el día nadie puede tomar su lecho. No puede hacer nada. Claro, nadie podía. Sin embargo, Jesús sanó a alguien y le dijo: toma tu lecho y anda. Claro, entonces estaban jugando mal. es que fíjate que es como fuerte, porque alguien te dice a ti: va Moisés con la espada y sabe, el día de reposo dice Dios que yo me acabo de encontrar con él, y me dice el Señor que ese día nadie puede tomar su lecho. Y me lo dijo así, con esas palabras. Entonces ese día, cuando llega el día de reposo, nadie, como todo, soltaba el lecho. Y después pillaron a un enfermo, que ya no estaba enfermo, y agarró su lecho y empezó a andar por la calle y lo pillaron. Pero ¿por qué sería erróneo si el mismo Dios que me dice no toma el lecho, ahora va y me dice así que si tú lo tomáis, no está malo? Pero 2 años antes te dije que si lo tomáis estaba malo. Es que depende del contexto que se dé. Pues. Yo creo que también hay un tema como de criterio. Como de interpretación. Claro, porque en el fondo, o sea, si fuera así tan literalmente, entonces se podría afirmar que Jesús no cumplió la ley, porque ahí la desacató. Sí, y podría decir, ¿sabes qué? Jesús no cumplió la ley, sin embargo la cumplió. O sea, sí, porque yo me estoy poniendo del lado fariseo, en términos de que a mí Moisés me dijo, y me lo dijo de parte de Dios, y yo tengo que creerlo, porque luego llegó medio iluminado. Lo que pasa es que yo creo que hay mandamientos, o sea, hay un mandamiento que es superior a todos los demás.
Que cuando tú dices ya amar a Dios, obviamente ya amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ese mandamiento es superior porque en el fondo